Así pues, en esta sección lo que hemos tratado de presentar es, por una parte, cómo era el catolicismo de la época. Dejadme presentar una nota. En el juicio, por ejemplo, a Pedro Ruiz de Alcaraz, 1519 hasta 1528, en los interrogatorios, es sorprendente de que les preguntaban acerca de Pedro Ruiz de Alcaraz, el que era juzgado, si se arrodillaba cuando se levantaba la forma del cuerpo de Cristo, de la Eucaristía, si inclinaba la cabeza, si cerraba los ojos, si decía la oración del Señor, si tal. ¿Qué nos habla eso? Nos habla de una sociedad, una religión católica profundamente ritualista, profundamente milagrosa, llena de milagros, lo veremos un poco más tarde. Y eso es lo que hemos querido mostrar. En segundo lugar, hemos querido hablar de la presencia de herejías, herejías o disidencias, herejías en el caso del catarismo, pero disidencia que anticipa la reforma en los seguidores de Pedro de Baldo, los valdenses, que afectan no solo ya la parte de Cataluña, como fueron principalmente los cátaros, sino que su influencia se experimenta hasta León, o sea, además de Aragón, Huesca, etc. O sea, entonces vemos que habían inquietudes espirituales y habían pensamientos alternativos a ese catolicismo ritual y decadente. Y en tercer lugar, lo que hemos considerado ha sido los franciscanos y en particular estos radicales que confesaban con su iniciativa que las instituciones romanas habían fracasado. No era la forma de buscar una comunión genuina con Dios, una espiritualidad genuina. Y entonces su forma de expresarlo, como fue al inicio Pedro de Baldo, fue renunciar a posesiones terrenas y entregarse al servicio a los demás y buscar un tipo de iluminación externa, como serían las profecías, fuera de lo que es los dogmas católicos o los ritualismos. Dogmas no, porque había una gran ignorancia. Pues habiendo mirado estos precedentes, diríamos, desde mediados del siglo XI, que fue cuando Roma empieza a imponerse en la península, luego cuando vienen los franciscanos, vienen las disidencias, todo eso, hay un elemento que entiendo ya nos acercamos bastante a lo que es la recepción de la enseñanza reformada, los escritos de Lutero, en la península de España. De hecho, es que un número de estos reformadores antiguos españoles, si examinamos algunos de sus escritos, realmente nos hacen pensar que ellos mismos son descendientes de conversos y con esa particularidad. Para hablar de lo que es la espiritualidad conversa, me gustaría primero relatar algunas referencias históricas y luego, ¿qué es lo que suponía ser converso? Converso, hablamos de judíos que vivieron en España y, como creo que he referido antes, en España han vivido judíos desde los primeros siglos del cristianismo. De hecho, es que el Concilio de Elvira, 305-306, ya establece una separación de cristianos y judíos, una segregación, donde un cristiano no podía comer con un judío, donde un cristiano no debía dar sus hijas en matrimonio a un judío y un judío no podía tener siervos que fuesen cristianos. Esa segregación, esa polarización no hizo más que crecer. En tiempos de la España visigoda, siglo VII particularmente, reyes visigodos forzaron violentamente conversiones o expulsaron, presionaron con hostilidad a los judíos, de forma que algunos marcharon al norte de África para formar unas colonias de habitantes hebreos y otros
abrazaron la fe cristiana y, digamos, comenzó ese fenómeno que es los conversos. Lo que es la segregación, la polarización, lo que es la rivalidad y la hostilidad del cristianismo español hacia los hebreos, no hizo más que incrementarse después de la Reconquista, siglos XII, XIII en adelante, y el siglo XIV en particular es un siglo conocido por este incremento de hostilidad contra los judíos. Podemos ver, por ejemplo, o considerar los altercados de 1391, cómo en diferentes partes de España se fueron preparando reacciones en contra de los hebreos. Los hebreos realmente tenían intereses en la cultura, en la jurisprudencia, en derecho, por lo cual eran muy valiosos. Por otra parte, eran comerciantes, artesanos, muy celosos e industriosos, con lo cual los hebreos, por su propia identidad y su propia cultura, se encontraban con cierta prosperidad, y eso era resentido por los españoles y por los cristianos. Por lo tanto, la diferencia religiosa, el exclusivismo de los judíos como que su Dios era el Dios verdadero, eso se convierte en el punto de referencia a rechazar, a vencer. Y hubieron debates importantes, incluso contando con algunos judíos que se habían convertido conocedores de la ley para refutar al judaísmo, pero hubieron también leyes, hubieron reacciones, los tumultos de 1391. En 1449 lo que hay es el edicto de pureza de sangre, un edicto en Toledo. Toledo realmente era, por tiempos fue considerada como la capital de España, más prominente que Madrid, que hoy en día es la capital. Entonces, en Toledo, donde, por diferentes circunstancias, al final esa polarización, ese resentimiento de, diríamos, los cristianos viejos frente a estos hebreos o familias hebreas que se habían convertido y sus hijos y siguientes generaciones ocupaban lugares importantes en la sociedad. Empezaron a acusarles de tiranía, acusarles de abusos, de excesos en contra de los cristianos viejos, hasta que en 1449 se pronuncia o se emite el edicto de pureza de sangre. Marquillos de Mazambroz, un personaje, un hombre que escribe un libro que se llama Memorial, donde justifica teológicamente la hostilidad y la presión contra ya no solo los conversos, los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, sino también su descendencia. Por otra parte, por ejemplo, Juan II, rey de Castilla, reacciona contra el edicto de sangre, le acusa, fijaos qué frase, de dividir el cuerpo místico de la Iglesia. ¿Por qué señalo esta frase? Porque a veces se dice que fue Erasmo el que habla del cuerpo místico de la Iglesia. Bueno, hay otros que antecedieron a eso, y esa es una de las contribuciones importantes de los conversos. Así pues, tenemos el decreto de pureza de sangre, y a pesar de que Juan II invoca al Papa para que no se haga efectiva esta orden, esta hostilidad que privaba a los conversos de puestos oficiales, de servicio
en lugares de gobierno o cortes de nobles, aún así, ni las recomendaciones del Papa ni lo que pedía Juan II, rey de Castilla, pudieron prevalecer sobre la turba encolerizada contra los conversos. Esa polarización contra los conversos llega en 1480, hablaríamos 78, 80, 81, en esos años cuando se pronuncia el edicto, se aprueba la Inquisición y luego se establece finalmente en España. La Inquisición en España inicialmente fue para contrarrestar los judíos a los hebreos y cualquier traza de judaísmo en su descendencia. En 1492, después de la conquista de Granada, después de prevalecer sobre los musulmanes, los reyes católicos, ¿qué paso quedaba dar? El edicto de la expulsión de los judíos. No iban a tolerar disidencias ni otras confesiones. España tenía que ser católica. Madre mía, en fin. Ante eso, ¿cómo afectan esos altercados, esos tumultos, ese edicto de pureza de sangre que se fue implantando poco a poco en órdenes monásticas, en escuelas y universidades, en gremios, en parroquias? Tremendo. ¿Cómo afectó eso a los conversos? Pues ahí es donde tenemos la raíz de la espiritualidad conversa. Los conversos se sentían que, en realidad los conversos hubieron una variedad muy importante de experiencias. Los estudios sobre los judíos en España, también como otros estudios, están polarizados. Hay un tal Beinhardt que él escribe desde una perspectiva judía y dice que los judíos nunca se convirtieron, solamente se bautizaban, algo externo para cumplir, pero siempre permanecían judíos. Ben-Zion Netanyahu lo que defiende es totalmente lo contrario, de que todos los judíos abrazaban de corazón el cristianismo y era la envidia de la prosperidad de esos conversos que movió a las masas a ir en contra de los conversos. Pues bien, la realidad, y así los estudiosos lo confirman, es que había de todo tipo de experiencia. Habían algunos que ciertamente se bautizaban y luego en secreto seguían practicando el judaísmo. Esos son los que llamarían criptojudaizantes o criptojudíos, cripto escondido, o sea, judíos escondidos que se habían bautizado pero nada más. Habrían otros que se convirtieron y que fueron paladines del catolicismo en estos debates en contra del judaísmo. Hay algunos que hablaron más violentamente en contra del judaísmo que no de otras cosas. Pero entre las diferentes formas de cómo judíos se convirtieron al cristianismo de entonces, hubieron algunos que sinceramente entendieron, por lo que había sufrido Israel, por la experiencia de esa hostilidad, por el racionalismo de siglos XI, XII, XIII, entendieron que realmente era de Dios aceptar el cristianismo. Pero ¿qué pasaba? Que rechazaban su tradición, pero aceptaban una incertidumbre. Por una parte, estaban aceptando una serie de supersticiones, una serie de ritos y de ceremonias, algunas de las cuales eran inmundicia para ellos. Ellos veían en el catolicismo de su época paganismo, algo que no emanaba de las Escrituras. Y entonces eso generó en algunos una confianza interior, pero a la vez una conciencia de que no podían ser plenamente asimilados a la confesión católica.
Su conversión era como inquieta, porque abrazaban parte de la enseñanza, pero no sus formas. Y entonces quedaba ahí un grado de no asimilación, que como han llamado muchos autores, era un fermento que les llevaba a otro tipo de espiritualidad. Y lo que veremos es que, así como el ritualismo siguió adelante, así como desde la vulgarización de la religión, el catolicismo realmente consistía en ceremonias, en cuestiones externas, en tributos, en ofrendas, en fiestas, en tal cual, los conversos y los descendientes no comulgan con eso, sino que ellos buscan una piedad interior. Ellos buscan enfocarse en la virtud del corazón y no de la sangre. No si alguien viene de familia de cristianos viejos, porque la familia de conversos, como vemos desde el Edicto de Pureza de Sangre 1449, son reprochados, relegados, segregados de la sociedad y también de la profesión religiosa. Entonces ellos desarrollan una espiritualidad íntima, una búsqueda de Dios, un énfasis en la iluminación y, por supuesto, un enfoque en el texto bíblico, una piedad en general diferente al catolicismo ceremonial y ritualista de la época. Pensando en esta espiritualidad conversa, permitidme poner dos ejemplos para que veamos, digamos, el valor de estas iniciativas, de estos conversos, algunos, y otros serían descendientes, pero de qué manera enfocaban ellos o enfatizaban o matizaban su fe cristiana, que claramente su repercusión llegaría ciertamente a los jerónimos, por ejemplo, del monasterio de Santiponce, Sevilla. Ellos eran jerónimos, enfocados en las Escrituras, no eran franciscanos, porque, bueno, entre otras cosas, el edicto de pureza de sangre les había prohibido estar allí, pero no eran partícipes de estas cosas, sino una piedad diferente, más bíblica. No es por casualidad que allí tuvo más impacto lo que es la influencia de los escritos de Lutero y la enseñanza protestante. Bien, dos ejemplos me gustaría poner brevemente de espiritualidad conversa. Hablamos de dos hombres eminentes en la teología de su tiempo, pero que realmente nos aportan trazos muy interesantes de espiritualidad, inquietudes, en algunos casos solamente de renovación y en otros casos que subrayan o enfatizan aspectos que no solamente, digamos, desde el campo evangélico, sino estudiosos como Estefanía Pastore habla de inquietudes que anunciarían o prepararían otras generaciones para la recepción de la influencia de Savonarola o los escritos de Lutero. Bien, Alonso de Cartagena. Los judíos conversos, ¿qué hicieron frente a esta hostilidad recibida por la gente, por la religión de su tiempo? Pues muchos de ellos fueron recogidos y protegidos por las casas de nobles, personas que habían luchado en la Reconquista, que ahora eran hacendados, que tenían propiedades, palacios, pero que tenían conflictos con la Iglesia, con el dominio de Roma. Ellos tenían sus propios círculos y sus propias capillas. Y a veces vemos a conversos en la corte de Juan II, por ejemplo, pero también en la corte, por ejemplo, de Diego López Pacheco, de las casas nobles de Castilla,
que albergaban en sus cortes y en sus capillas particulares, en sus palacios, albergaban a estos conversos. Pues bien, tenemos a Alonso de Cartagena, que sirve bajo Juan II de Castilla, el rey, y el marqués de Santillana, un personaje muy interesante en la literatura y como introducción de humanismo en España. Alonso de Cartagena escribe más o menos entre 23 y 32 libros con temas políticos, filosóficos, morales, pastorales y apologéticos. Así eran los conversos, personas interesadas en la cultura, interesadas en el saber, en el derecho. Como respuesta al edicto de sangre, escribe un libro que se llama Defensorium Unitatis Christianae, en defensa de la unidad de los cristianos. Escribe también Manual de Oración. Bueno, entre estos 23 o 32 escritos que tiene, resalto estos 3 porque en ellos podemos ver claramente esta diferente espiritualidad conversa. Y luego también Iudicame Deus, un comentario al Salmo 43, los 6 primeros versículos, donde no solo otra vez desde el campo evangélico, sino un autor lo identifica como antecesor de Erasmo. Bien, Alonso de Cartagena realmente era un moralista. Él escribía sobre una conducta cristiana. Pero cuando habla, por ejemplo, en defensa de la unidad cristiana, en primer lugar, refleja una postura de confianza. Invoca a Juan II y al Papa. Les pide que por favor defiendan a los conversos. Dice una frase muy importante, dice que el edicto de pureza de sangre es como rasgar la túnica sin costura de Cristo, que intenta dividir y atenta contra, otra vez comillas, el cuerpo místico de Cristo. O sea, eso del cuerpo místico no vino con Erasmo. Aquí estamos hablando de 1450 y ya escribe Alonso de Cartagena sobre ello. Cartagena habla de los judíos ya no solamente como el juicio de Dios, merecedores del juicio de Dios por haber rechazado a Cristo. Esa es la idea que prevalece en la historia del cristianismo y los padres de la Iglesia sobre los judíos. Pero para Cartagena, viendo él su contexto de una religión supersticiosa, con trazos de paganismo, corrupta, con unas instituciones y un liderazgo decadente, Cartagena ve a los judíos como íntegros, incluso superiores a los gentiles cristianos, porque ellos conocen la ley y ellos están libres de esas costumbres paganas o de esa mundanalidad que caracterizaba a la gente normal. Dice, por ejemplo, los hebreos convertidos, dice Alonso de Cartagena, no nos ocupamos con la superficialidad de la carne. O sea, no miramos si es familia si es una familia de cristianos viejos, ¿no? Diríamos, sino que examinamos lo interno del corazón. Así que, frente a una iglesia ritualista que se enfoca en si has guardado ayunos, si te has confesado suficientemente, si has cumplido con la cuaresma, si frente a una religión así tenemos estos hebreos que lo que se enfocan es la virtud como un criterio superior. Un importante elemento en Alonso de Cartagena es la iluminación interior. Para Alonso de Cartagena, Cristo es la estrella de la mañana que ilumina el universo. El Evangelio es luminoso. El Espíritu Santo, a través del ministerio de los apóstoles, iluminaba a Cristo en los corazones.
iluminaba a través del Evangelio. Curiosamente también, y como predecesor de Erasmo, Cartagena considera los estudios humanos como inferiores y servidores de los más altos estudios de la revelación divina. Curiosamente confesaba que la Escritura, en su, comillas, más confiable sentido literal, fin de comillas, era la verdadera raíz de la revelación, aunque admitía algún sentido alegórico. El oracional, o la guía de oración, manual de oración, que escribe para un caballero que, como otros, dedicaba su vida a guerrear en favor del cristianismo, conquistando tierras ocupadas por el Islam, y que al final de sus días se dedicaban a ejercicios espirituales. Pues curiosamente en ese escrito Alonso de Cartagena se enfoca en la relación individual y directa del cristiano con su Dios. No se enfoca tanto en lo que sería intercesores, mediadores, sacramentos, santos, sino que en ese manual de oración Alonso de Cartagena, como innovador, trata la relación individual y directa de la persona con Dios. Habla de un hombre perfecto, sin tener que pasar por votos de monje, sin tener que andar por los grados de espiritualidad tradicionales. Un hombre perfecto puede orar verdaderamente. Cartagena exalta las virtudes internas, identifica la oración como contemplación, pero sobre la razón y la meditación de las Escrituras. O sea, la contemplación, la devoción, no tiene que ver ni con experiencias místicas aisladas de la razón, ni tampoco tiene que ver con lo que luego será la piedad franciscana, meditar en los sufrimientos humanos de Cristo, o sea, en digamos, la parte gore de la cruz. ¡Ay, cuántas veces fue azotado! ¡Cuánta sangre derramó! ¡Ay, fueron mesados sus cabellos! Fue abofeteado, ¡ay, pobrecito! Eso es la piedad católica. Sin embargo, para Cartagena lo que entiende es que la oración y la contemplación es la reflexión de las Escrituras. Vincula la devoción con la mente. Habla de unión con Dios, pero estamos hablando de segunda parte del siglo XV. Habla de unión con Dios, pero no en términos de teosis, de una fusión con lo divino, sino habla de unión con Dios como cuando el alma ama a Dios sobre todas las cosas y de alguna manera encuentra un descanso, una seguridad y es absorbido por la comunión con Dios. ¡Qué interesante! En una atmósfera tan ritualista en la que se encontraba. En particular, entiendo que para esta clase habéis leído ese pequeño escrito de Iudicame Deus, o el comentario de Salmo 43, del 1 al 6, donde, curiosamente, Alonso de Cartagena presenta una preparación devocional interna para el sacerdote celebrar la Eucaristía o para el fiel prepararse para la Eucaristía. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues que en el catolicismo de su tiempo, ¿cómo se procedía a la Eucaristía? A través de la confesión. Y en la confesión, los manuales de confesión que prevalecen por siempre, porque existieron antes, existieron durante el tiempo de la Reforma y se confirmaron en el Concilio de Trento. ¿Cómo era la pastoral de la confesión para los católicos? Preguntarte, a ver, amar a Dios, ¿estás seguro que no has amado esto más que a Dios?
¿Estás seguro que no has amado esto antes que Dios? ¿Estás seguro que no has hecho esto? Era el confesional. El confesional era la forma de pastoral. Sin embargo, para Alonso de Cartagena es una preparación interior personal. Es interesante. Villacañas, un estudioso de nuestro tiempo, ha dicho hasta que Alonso de Cartagena lo que quería era eliminar la confesión como sacramento. Realmente no creo que fuese así. No creo que solamente no que quiere llegar hasta reducirla a una construcción de la conciencia, no. Alonso de Cartagena es un católico y su iniciativa es de renovación dentro de los esquemas católicos. Ahora, es de alguna manera reseñable esta búsqueda alternativa que no existía en la Iglesia de entonces, más interior, más emocional hacia Dios. Presenta a Alonso de Cartagena la oración como algo positivo, gozoso. Esto es muy interesante en los conversos. Así como la oración era presentada como tristeza por nuestros pecados, lamentate por lo que has hecho, nunca te lamentarás lo suficiente, tienes que hacer misas por los muertos, está el purgatorio, tal y cual. No, Alonso de Cartagena presenta la experiencia con Dios positiva, gozosa. Habla de iluminación en Iudicame Deus, ya no tanto en Cristo, sino en el alma, que el hombre, el creyente, es iluminado por Dios. Otro ejemplo, y con este terminamos lo que es la espiritualidad conversa. Alonso de Oropesa, de la orden de los Jerónimos. Os he hablado antes, a diferencia de los benedictinos, agustinos, otras órdenes religiosas enfocadas mucho en los santos, en las vírgenes, etcétera, etcétera, los jerónimos se enfocaban en Jerónimo, el autor de la Vulgata, siglo IV-V, ese padre de la Iglesia que se enfocó en el estudio de las Escrituras y que cultivaba su espiritualidad en base a una lectura y estudio sistemático de las Escrituras. No es de extrañar que los hebreos convertidos se sintieran atraídos a esta orden monástica, y de hecho es que en un tiempo, mientras no se efectuó el edicto de pureza de sangre en la orden, era conocida como la orden de los conversos. Alonso de Oropesa, Alonso, cuidado no os confundáis de Cartagena y de Oropesa. Él escribió otra vez otro escrito en favor de los hebreos y en contra de que se hiciese una segregación entre cristianos nuevos y cristianos viejos, entre católicos de toda la vida, digamos, y convertidos judíos al cristianismo y su descendencia. Él escribió lumen, o sea, luz y revelación de las gentes y gloria tuya, Israel. La unidad de la fe y la concordia y la pacífica igualdad de los fieles. Igualmente recoge algunos argumentos de Alonso de Cartagena, dibuja la presión, la hostilidad, la angustia de los conversos. Ahora, curiosamente, Alonso de Oropesa escribe desde otro punto de vista. Alonso de Cartagena era, digamos, más humanista, interesado en filosofía, interesado en ciencia, era más una persona de cultura. Sin embargo, este monje de la orden de los Jerónimos no era humanista, no se enfocaba, raramente, excepcionalmente menciona a un filósofo. Sus argumentos son teológicos, emergen de la teología de la Escritura. Oropesa
no escribe con la confianza que escribe Cartagena. Alonso de Cartagena dice, oye, somos virtuosos, ¿por qué nos rechazáis? Si realmente los conversos somos más fieles que los gentiles, conocemos mejor las Escrituras que los gentiles. Pero Alonso de Oropesa no escribe con esa confianza, sino que su lenguaje más fuerte, más cortante, es para condenar al judaísmo. Evidentemente vemos que Alonso de Oropesa intenta agradar a la orden franciscana, que le había pedido que hiciese un estudio de la orden de los Jerónimos a ver si había judaizantes ocultos en la orden. Una de las cosas que vemos en estos conversos y que nos puede ser de ayuda, por ejemplo, a la hora de considerar Juan de Valdés, también converso, es que, claro, ellos ¿por qué estaban militando? Estaban militando por la unidad de la Iglesia. Entonces, para ellos, los paganos, los judíos, los herejes y los cismáticos, o sea, los que producían divisiones de la Iglesia, eran las peores herejías. Decían que eso emergía de la impureza. Defendían que fuera de la Iglesia no había salvación. ¿Pero por qué? Porque lo que ellos buscaban es no ser rechazados de la Iglesia. Y entonces, claro, la división para ellos era, no porque en una división a los primeros que les iban a echar eran a los conversos. Eso nos debe dar un poco de luz acerca de Juan de Valdés, por ejemplo, converso, que tiene reticencia a identificarse plenamente con Lutero, con la Reforma Protestante del norte de Europa. Hay otros motivos, además, pero ese es uno que podemos considerar, esa reticencia a la división de Iglesia. ¿Pero por qué? Porque ellos, como conversos, rechazados por la generalidad de los cristianos en España, buscan la unidad y no quieren ni oír de divisiones. Alonso de Oropesa habla de la conversión de judíos como iluminación, como un llamado interno, una unción espiritual que, comillas, ablanda sus corazones para la fe y el compromiso, fin de comillas. Cuando un judío abrazaba la fe cristiana, su conversión le acompañaba una transformación por el Espíritu vivificante de Dios. La conversión era un evento espiritual interesante. Oropesa también señalaba los excesos, conceptos paganos que se habían infiltrado en la Iglesia, bordeando la superstición y el paganismo. Y decía que si algunos conversos no se identificaban con la Iglesia y estaban así un poco como eran acusados de volverse al judaísmo, decía, no, lo que pasa es que, claro, esto es pagano, esto es supersticioso. Un elemento significativo de Alonso de Oropesa es que aplica individualmente la obra de Cristo al corazón del que le sigue, del creyente, diríamos, o del que se convierte. O sea, la obra de Cristo ya no es solamente una obra de salvación para el mundo, sino es una obra perfecta, pero que se aplica al cristiano individual. Igualmente, Alonso de Oropesa presenta la fe y el ejercicio de la fe, lo que ellos dirían religión, como algo positivo. Permitidme otra cita, así como he dicho de Marie Poguet, en cuanto a los beguinos, permitidme una cita de Alonso de Palma, otro converso, sirviendo en una corte de un noble, llamado Bachiller Palma, en su crónica de Retributio, 1480. Fijaos lo que escribe. Estamos hablando de espiritualidad conversa, que fomenta esa comunión interior,
esa virtud interna. Escribe, comillas, a Dios solo nuestro Redentor y a su sagrada pasión hallamos o encontramos recurso o ayuda que, bueno, es castellano antiguo, que no según las obras que hacemos, sino según su misericordia y de gracia, nos hizo salvos. ¡Buah! Diríamos casi que Lutero ha escrito esto, ¿no? Pero no, todavía eso sí, recordad, estamos hablando de una espiritualidad, no estamos hablando de una reflexión o una defensa teológica, pero sí estamos hablando de algo cultivado en el corazón, mirando a Dios y buscando esa iluminación interior, esa comunión con Dios. Muy interesante. Acabamos con estos ejemplos de espiritualidad conversa que alcanzan al siglo XVI. De hecho, es que Villacañas dice de Alonso de Cartagena que es padre de la espiritualidad española. Bueno, simplemente es interesante. Él no es un escritor evangélico, pero es interesante esto que dice. Pero vaya, lo que aprendemos de estos dos hombres es ese enfoque interior, esa iluminación, aplicación individual de la obra de Cristo que veremos en las repercusiones que tiene.